Ok, vamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos entrando a la segunda clase de química de los aceites, de una serie de 4 o 5 clases que van a ser vital para que nosotros podamos aprender desde conceptos básicos de química de los aceites esenciales, pasando por la historia, que es la clase de hoy, hasta que finalmente aprendamos a hacer mezclas correctamente bien hechitas. Así que bienvenidos todos. Quiero presentar en esta noche a mi esposa Paulina Riquelme. Ella es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción. Ha trabajado duro esta semana para una excelente presentación que creo que les va a gustar mucho y les va a ayudar también a tener un conocimiento mucho más profundo, enriquecedor, para que ustedes usen, al igual que nosotros, los aceites esenciales y podamos compartir. Así que saluda mientras tanto, Paulina. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Coloca la presentación. Ah, ya. Ok, antes de comenzar, lo primero es tener en claro que es súper importante saber cuál es el origen de nuestros aceites esenciales. Si bien es cierto, los usamos día a día, sabemos algunas cosas, algunas personas, como yo, a pesar de ser farmacéutico, no conocía el aceite esencial en nuestra vida, no existían los aceites esenciales. Entonces, es súper importante saber cuándo nació esto, porque yo sé que muchos se han encontrado con la interrogante que mucha gente dice, ay, pero esto es nuevo, está como de moda, porque antes no escuchamos de esto es como alternativo, es como extraño, no tiene fundamento, pero la verdad, para sorpresa mía y para sorpresa de muchos, se van a dar cuenta que en realidad nosotros somos los ignorantes y los que no habíamos sabido nada de los aceites esenciales, pero que en realidad ya lleva mucho tiempo, pero muchos miles de años atrás, así que se van a llevar muchas sorpresas. Así es que lo primero es contarle que ustedes saben que nuestros antepasados sabían de que el uso de las plantas, las hojas, los tallos, las raíces, obviamente les servía para calmar el hambre. Pero también se empezaron a dar cuenta que si quemaban estas hojas y hacían este tipo de humo, afectaba sus emociones y se podían sentir más alegres, más tristes o más eufóricos, ¿ya? Entonces, este mismo humo lo empezaron a usar para hacer curaciones, para meditar, para, para también hacer estas conexiones, estos ritos espirituales. Y aquí aparece nuestro aceite de incienso, que también lo vamos a comentar más adelante, que ya lo usaban para este tipo de meditación. Por eso hoy día, si ustedes se fijan, cuando buscamos algún aceite para conectar o algún aceite para meditar, el incienso es como la primera opción. También yendo hace muchos años atrás, algunos que han leído la Biblia o que de repente les gusta buscar alguna información, el aceite de la unción de Moisés estaba formado por los aceites esenciales de mirra, canela, casia y calamus, ¿ya? Y Dios le ordenó a Moisés que estos 4 aceites debía mezclarlos con aceite de oliva para hacer este aceite de la unción. Cada vez que Moisés se iba a conectar con Dios, iba a conversar con él en el tabernáculo de reunión. Entonces, si ustedes se fijan, ya existían los aceites esenciales hace muchos años atrás. Y ahora vamos a entrar netamente en materia. Ustedes ya han escuchado algunas cosas, pero quise hacerles una clase más detallada porque se van a dar cuenta cómo a través de la historia vamos enlazando la información y esto nos va a permitir a todos tener un conocimiento acabado para poder enfrentar a otras personas y para poder contarles que esto no es nuevo. Bueno, empezamos con la gran civilización de Mesopotamia hace 4000 años antes de Cristo. Aquí ya se usaban plantas para fumigar, ya ellos fumigaban las murallas, fumigaban los pisos con plantas, ¿ok? Y también hacían macerados en vasijas. Principalmente el uso era fumigación y también para fines espirituales. Ustedes saben que estas civilizaciones tenían varios ritos espirituales, como adorar al dios Sol, entre muchos de los ritos que ellos usaban. La siguiente. Tenemos a la India, ya en el año 3000 antes de Cristo, que muchos saben, allá se desarrolló la Ayurveda, ya la Ayurveda que hoy día es muy comentada y mucha gente la practica. Ahora la Ayurveda
lo que tiene de maravilloso es que es un sistema de medicina muy completo que se basa en el uso de remedios naturales, en este caso en el uso de plantas, de aceites vegetales, de macerados de polvos también, y obviamente esto va complementado con cambios en el estilo de vida. Por eso hoy en día hemos escuchado de la Ayurveda, mucha gente la practica, podemos sacar como principios súper importantes para aplicar, pero fíjense que esto ya en el año 3000 antes de Cristo ya se había establecido. Luego tenemos la medicina china. La medicina china, aquí estamos hablando del año 2500 antes de Cristo. Entre paréntesis, si hay algún profesor acá de historia, pido disculpas. Yo no me ubico mucho en las eras antiguas y todo, pero hice una cronología con los años, porque es mucho más simple ubicarnos en el antes de Cristo o después de Cristo, ¿ok? Entonces, la medicina china fueron los primeros en hablar de los 5 elementos. Ustedes saben que hasta ahí se hablaba de 4 elementos, que ustedes saben que es el agua, tierra, aire y fuego. Estos 4 elementos es lo que se habla incluso hasta el día de hoy, que dieron origen a la tierra, que se mezclaron entre sí, dieron origen al humano, y también se habla de las energías. Pero en la medicina china se dieron cuenta que faltaba un elemento, y este 5.º elemento es el metal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron los chinos? A través del uso de plantas, ellos lograron el equilibrio de estos 5 puntos. Es decir, si nosotros logramos equilibrar estos 5 elementos, podemos tener un estado de salud. ¿Ok? Ellos usaban plantas como el jengibre, que yo creo que lo han escuchado, ginkgo biloba, ginseng, que de hecho hoy día en las farmacias se venden también muchas cápsulas de estos productos, ¿ya? Bueno, en doTERRA tenemos el aceite esencial de jengibre, ¿ok? Vamos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Se entiende la información? Para que me den un Súper, dedito. ¿Ok? Ok, todo claro. ya, perfecto. Ahora fíjense que ya avanzamos unos años más y nos vamos a Egipto, el año 2000 antes de Cristo. Bueno, los egipcios, yo creo que ustedes lo saben, son conocidos por la momificación. Ellos usaban el aceite de sándalo y tomillo para poder conservar los cuerpos, que duraron miles de años. Ellos usaban los aceites esenciales, como dice ahí, con fines espirituales, medicinales, las ceremonias que ellos hacían, momificación, que ya lo comenté, perfumería y cosmética. ¿Ok? Ahora, avanzando un poquito en los años, siempre un ejemplo del uso de los aceites esenciales en cosmética es Cleopatra, ¿ya? Que ella usaba los aceites de mirra y sándalo para mantener su piel tersa, sin arrugas, brillante, sin manchas, etcétera. ¿Ok? Por lo mismo, para ellos, en Egipto, ellos hablaban de los aceites sagrados. Y fíjense que muchos aceites sagrados en ese tiempo también son sagrados hoy en día. Los aceites sagrados para ellos eran el aceite de rosa, mirra, incienso, sándalo y almizcle, ¿ok? Que no es tan conocido el almizcle, pero también pueden buscar información por ahí. Después avanzamos. Seguimos avanzando en esta línea del tiempo, el año 1850 a.C., y nos encontramos en la isla de Chipre, donde ya aparecen los primeros antecedentes de hidrodestilación. Esto es como un sistema bien básico, bien quizás como arcaico, por decirlo de alguna manera, de la destilación de arrastre de vapor que se usa hoy en día. Pero es importante mencionarlo porque fíjense que ya en ese tiempo ya había cierta tecnología para poder obtener eso de las plantitas que estaba provocando beneficios en el cuerpo. Yo le digo eso de las plantitas porque ustedes tienen que pensar que en ese tiempo no se hablaba de compuestos químicos, no se hablaba de terpenos, monoterpenos, nada. O sea, ellos sabían que algo había que provocaba salud en el organismo. Acá nos encontramos ya en el año 460 al 377 a.C. con Hipócrates. Yo creo que Hipócrates a todos les suena porque es considerado el padre de la medicina. Ustedes saben que los médicos tienen que hacer el juramento hipocrático. ¿Y por qué Hipócrates también es tan importante en la historia de los aceites esenciales? Porque él dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es una frase que yo creo que han escuchado porque Hipócrates fue el primero en establecer un sistema de prevención. ¿Ok? Acá él establecía, cuando decía que tu alimento sea tu medicina, es que es lo que tenemos a la mano, y si tú te vas a enfermar, trátate con los mismos alimentos, con lo que tienes alrededor. Acá es súper importante saber, quizá esto no lo conocían y de repente lo pueden apuntar, que Hipócrates hizo el Corpus Hipocrático.
Aquí ya se incorpora un libro, una información de ya cómo hacer masajes, cómo usar las hierbas aromáticas, qué son los baños aromáticos, qué son el uso de vapores, ¿ok? Y también Hipócrates es el autor de la medicina humoral, que se sigue usando hasta el día de hoy. La medicina humoral explicaba que nosotros estamos formados por 4 fluidos, que son la sangre, son las flemas, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, ¿qué se enseñaba en ese tiempo? Que si estos fluidos estaban en equilibrio, tú te mantienes sano, pero si había algún desequilibrio en estos fluidos, venían las enfermedades, ¿ok? Entonces, fíjense cómo ya vamos avanzando en el tiempo y cómo ya empiezan a aparecer otros conceptos y cómo ya se está hablando, porque si ustedes hablan de equilibrio de estos fluidos, fíjense qué es lo que hoy día llamamos la homeostasis, que mientras el cuerpo esté en equilibrio, nosotros nos mantenemos sanitos. Ok, y siguiendo la cronología, llegamos al año cuando nace Jesús y sabemos de la visita de los sabios del Oriente, que le trajeron estos preciosos aceites esenciales, estos preciosos regalos, oro, incienso y mirra, que sabemos que tienen fines medicinales, tienen fines espirituales y por eso son altamente valorados, como ya habíamos mencionado, el aceite esencial de incienso. Hoy día tenemos el privilegio de tener el aceite esencial de mirra, también lo tenemos acá. Creo que llegó hace un mes acá a Chile, Sí, claro, así que es claro. maravilloso el aceite esencial de mirra. Acuérdense que Cleopatra lo usaba. Seguimos avanzando. Y acá nos encontramos con Dioscórides, ya aquí estamos hablando de la civilización griega, cuando en realidad Dioscórides, bueno, el Imperio Romano eh, arrasa, digamos, y se hace cargo y llega a la civilización griega y asume todo. Entonces estos griegos se hicieron, hacían medicina en Roma, pero en realidad eran griegos, porque me di cuenta que si uno los busca aparecen como médicos romanos, pero en realidad son griegos. Dioscórides aparece en el año 40, el año 92 después de Cristo, y él es el autor de la materia médica. Fíjense que esto ya fue como el primer tipo, por decirlo de alguna manera, de vademecum, donde ya se empiezan a describir las enfermedades y aparece su respectivo remedio, que en este caso era una planta, ¿ya? Entonces aparece la enfermedad y aparece el dibujito de la planta y cómo utilizarlo. Para esa época era un verdadero atlas para poder buscar la enfermedad y poder tratarla. Sería como la guía de la A a la Z prácticamente. Claro, una cosa así, así como actualizado. Y acá nos encontramos con un gran amigo galeno, que a lo mejor muchos lo han escuchado. De hecho, yo sabía y algo encontré por ahí que antiguamente a los químicos farmacéuticos se les decía galénico. ¿Por qué? Porque Galeno estableció varios tipos de formas de cómo usar las plantitas. Entonces, él rescató y retomó nuevamente la medicina hipocrática, es decir, Galeno nuevamente trató de enseñar de que lo más importante era la prevención. Y él fue conocido por desarrollar la hidroterapia, ¿ya? La hidroterapia, que es un término que hoy día se usa mucho, hay un doctor español, se llama Alberto. Alberto Martí Bosch, que trata a sus pacientes, él es un médico, trata a sus pacientes de cáncer con hidroterapia. De hecho, si tú tienes una tina o una bañera en casa, tú te puedes hacer estos tratamientos de hidroterapia para limpiar tus filtros, ¿ok? Así es que es algo que está vigente. Y fíjense que ya en esos años ya se hablaba de la hidroterapia. Y también Galeno fue muy importante y es como el padre de la farmacia porque él ya hablaba de baños, él empezó a hablar de emplasto, empezó a hablar de los conceptos de jarabe y de ungüento. ¿Ok? Así que fíjense la cantidad de años ya que teníamos estos avances. En el año 980 al 1037 aparece este árabe Avicena, ¿ya? Él desarrolló, y es súper importante, la destilación por arrastre de vapor. Por favor, fíjense el año donde ya aparece la destilación por arrastre de vapor. ¿Ya? Ahora, igual hay como puntos encontrados en que quizás él no fue el que la desarrolló completamente, pero sí Avicena, este árabe, fue muy caracterizado porque él como que recopilaba información y la escribía. Entonces, finalmente se le atribuyó a él la destilación por arrastre de vapor. Entonces, fíjense que aquí esto es súper importante, este hito, porque aquí ya se puede empezar a hablar de pureza de los aceites esenciales, teniendo este sistema, ¿ya? Además, Avicena tenía conocimientos de oftalmología, hizo libros donde ya se describían en esos años las apendicectomías,
¿ya? Ahora, la destilación por arrastre de vapor hizo que en Persia el comercio del aceite esencial de rosa de incienso explotara de una manera exponencial, porque ya teniendo este sistema armado, se podía comercializar estos aceites. Y de hecho, si se busca también la información, se le atribuye también a los árabes la explotación, digamos, de estos aceites esenciales, ¿ok? Pero fíjense y recuerden que ya habíamos hablado en Chipre que había empezado un sistema arcaico, pero que se llamaba hidrodestilación. Sigamos. Luego aparece en el 1200 después de Cristo Santa Hildegarda. A ella se le llamó doctora de la Iglesia. Este título lo obtuvo, se le dio después, el Papa Benedicto se lo dio a esta mujer católica, se lo dio en el año 2002, ¿ya? ¿Qué es lo maravilloso de ella? Ella hizo una obra que se llamaba El origen y remedio de las enfermedades. Ahora, si ustedes se fijan, a medida que yo voy avanzando en el tiempo, hay que contextualizar en la época que se estaba hablando. Ella hizo este libro y generó todo un remesón en la época porque hasta ese tiempo la Iglesia Católica enseñaba que las enfermedades eran por un castigo divino. Entonces ustedes tienen que ponerse en ese contexto. Y que la persona se sanara o no dependía de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces no había otra opción, no había remedio ni ese tipo de cosas. Entonces ella fue bastante rupturista para la época. Entonces en este libro ella empieza a describir las enfermedades y sus remedios. Pero ella, para poder ser aceptada en la Iglesia Católica y que este texto se pudiera masificar y la gente pudiera aprender, entonces ella es la primera en poner el tema de que, por ejemplo, para esta enfermedad pudiera sanar este remedio. Y si no te sanas es porque es la voluntad de Dios. Y de esa manera la Iglesia Católica le permitió adquirir este texto y poder masificarlo. Además, fíjense en el contexto de la época, ella inventó el uso del lúpulo, que se usa hasta el día de hoy en la cerveza. Si nos vamos al contexto, en ese tiempo las personas consumían cerveza porque era un agua que se podía hervir y además que el lúpulo tenía el beneficio de ser un protector hepático. Entonces, muchos enfermos se trataban con cerveza. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se podía tomar agua, no había un sistema de agua potable, era totalmente insalubre. Entonces, ya en ese tiempo se empezó a hablar de la cerveza y a muchos pacientes con problemas hepáticos se le daba la cerveza. Seguimos acá con algo que yo creo que han escuchado, yo alguna vez tengo que haberlo leído en las clases de historia, donde aparece la peste negra, ¿ya? Esto fue en el año 1300, 1400 después de Cristo, que murieron millones y millones de personas, pero que fue una peste que podría haber sido totalmente evitable, ¿ya? Nos vamos a poner en el contexto de Francia e Inglaterra en ese tiempo, donde se permitió y se construyeron los baños públicos. Baño público me refiero al baño de bañarse, no de ir al baño. Entonces, la Iglesia Católica prohibió, denme un segundo por la perrita. Ahí sí. La Iglesia Católica prohibió el uso de los baños públicos porque eran una fuente de placer y de lujuria. Por eso les digo, pongámonos en el contexto. Entonces, ustedes se imaginan que había cero higiene. Entonces, ¿qué estableció la Iglesia? La Iglesia estableció que las personas podían ir a estos baños públicos una vez a la semana y solamente se podían lavar el cabello una vez al mes. Porque también la Iglesia les enseñó y les explicaba que si ellos se lavaban el cabello, esto producía placer. Entonces, solamente se podían bañar y, como les digo, y lavar el cabello una vez al mes. Entonces ustedes entenderán que la higiene era cero y esto permitió que la peste negra se propagara en gran manera. Pero es aquí donde aparece la mezcla que se llama la mezcla del buen samaritano y que estaba formada por canela, clavo, eucalipto, limón y romero. Y yo creo que ya están pensando de qué mezcla estamos hablando acá. Fíjense en el año que estamos hablando. Excepto por el limón, esta es una mezcla que hoy día todos conocemos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? El Ahí hongar. está el Ongar. Perfecto. Perfecto. Solo que Ongar tiene naranja. Pero fíjense, chicos, la Claro. cantidad de años. Yo quedé sorprendida. Y esto lo usaron para tratar de limpiar las calles y para evitar el contagio, ¿ya?
Ahora, otra cosa que aprendí que les quiero compartir y que quizás ustedes lo han visto en películas de la época, ese tipo de máscaras que usaban los doctores cuando iban a tratar a los pacientes. Este tipo de máscara, que se llamaba máscara de forma de pico, contenía en su interior plantas de canela, eucalipto y romero. Entonces el médico estaba en todo momento inhalando estos aceites esenciales, estas plantas aromáticas, y con esto el médico no se contagiaba. ¿Ya? Y así estimulaba el sistema inmune, que todos sabemos que ONGAR estimula el sistema inmune porque estimula las glándulas suprarrenales, hace que todos nuestros sistemas, los macrófagos, vayan a combatir y nosotros los podemos usar como antibióticos. ¿Se fijan? Y fíjense en el año, por favor, así que con esto está más que claro que esto no es algo nuevo. Ok. Y paralelo a la peste negra, algo que todos estudiamos también en el colegio, aparece la gran civilización de Tenochtitlán. Paralelo a la peste negra, vemos que aquí esta gran civilización era totalmente opuesta a lo que estaba pasando en Europa. En Tenochtitlán tenían calles limpias, ellos limpiaban las calles. En esta época ellos no conocían de virus, ni bacterias, ni hongos, ni nada de eso, no existían los microorganismos ahí. Y me imagino que si existían tienen que haber sido como los más básicos, no generaban un mayor problema como la peste negra. Pero ellos tenían, como dice ahí, una obsesión por la salud. Ellos ya tenían claro que la higiene y la salud tenían que ir de la mano. Entonces, si ustedes ven las imágenes ahí, que son bastante realistas a lo que se nos enseña de la época, eran calles bastante limpias, ellos tenían un sistema de piletas, ellos tenían continuamente agua circulando porque sabían que en el agua estancada se podían generar los microorganismos. También ellos tenían, a diferencia de Europa, un sistema de letrinas, donde las personas iban y poder hacer sus deposiciones. En Europa, en esta misma fecha, la gente hacía sus deposiciones en la calle. En Europa, en este mismo tiempo, la gente tiraba la orina por la ventana. Y tiraban la orina por la ventana, y en la orilla de las casas en Europa habían unas rejillas como una especie de canal, y por ahí circulaba la orina. Entonces ustedes entenderán que el contagio y la higiene en Europa era pero cero. Entonces acá en Tenochtitlán tenían ya el uso de letrinas, eran muy estudiosos de las plantas y de los alimentos, y tenían médicos especializados, ¿ya? Así es que les quise hacer ese paralelo con la peste negra. Y ya seguimos avanzando, ya nos queda menos. También algo súper importante en la historia de los aceites esenciales, aparece el Códice de la Cruz Badiana, ¿ya? Esto se escribió en el año 1552 después de Cristo, y esto se escribió para el rey de España, donde se le contaba, ahí hay como unas imágenes que también fue como una especie de atlas o de vademecum, donde se describía las plantas, se hacía un dibujo de las plantitas, se describía su uso, y el objetivo de entregarle esto al rey de España era para explicarle la riqueza que había en América, ¿ya? Para explicarle de que acá no era como un grupo de salvajes que debía ser exterminado, sino que había una gran riqueza en el uso de estas plantas y del conocimiento que tenían las civilizaciones que bien sabemos que estaban acá. Bueno, como ustedes entenderán, y es lo que se sabe de la historia, que el rey hizo caso omiso y guardó este libro, y este libro apareció pero varios siglos después. Así es que finalmente este texto fue escondido y apareció pero muchos años después. Paralelo a eso tenemos a Paracelso, que fue un suizo, y aquí estamos, es casi en realidad paralelo a lo anterior. Paracelso es súper importante mencionarlo porque su principal aporte fue la creación ya de drogas basadas en químicos y minerales. Paracelso fue un alquimista, y para la época los alquimistas eran como un poco una especie de charlatanes que hacían pociones mágicas que podían tratar las enfermedades. También los alquimistas eran estas personas que intentaban a través de los metales, como por ejemplo a través del plomo, hacer algunas mezclas y transformarlas en oro. Entonces para la gente eran realmente unos charlatanes, pero la diferencia de Paracelso con el resto de los alquimistas es que él fue el primero en acuñar el concepto de el alma de las plantas. O sea, volvemos a lo anterior, sin hablar, sin saber él de química, sin saber de los compuestos químicos, de los nombres como limoneno que sabemos hoy día, él ya sabía que había algo, había como un alma en las plantas que nos sanaba, ¿ya? Y cuando él hablaba de alma, ustedes saben que cuando hablamos de alma es algo intangible. Entonces, el concepto que él le dio es como que había algo divino en las plantas
y que sanaba las enfermedades. Después tenemos en el año 1000, bueno, ya avanzamos como 300 años, en el año 1851 y en 1908 tenemos a Charles Chamberlain. Él fue discípulo de Pasteur. ¿Y por qué es importante nombrar esto? Porque él, al ser discípulo de Pasteur, también tenía ese concepto de poder aislar y de poder encontrar lo que estaba provocando que estos compuestos que estaban en las plantas para poder tratar las enfermedades. ¿Ya? Él, por ejemplo, aisló el virus de la rabia y él fue el primero a empezar a aislar sustancias a partir de los aceites esenciales, ¿ok? O sea, el objetivo de Charles Chamberlain era ya buscar a los responsables de nuestra salud. Después tenemos a René de Gattefossé. René, que fue un francés, él en el año 1881 hasta el 1950, él es el padre de la aromaterapia, así que es súper importante que ustedes lo apunten por ahí. Él ya en esos años habló de la aromaterapia y él centró en su estudio los aceites esenciales, ¿ya? Con los aceites esenciales que habían en esa época, él empezó a trabajar, pero su aceite principal fue el aceite esencial de lavanda, que yo creo que es el favorito de muchos de nosotros. ¿Y por qué fue todo un accidente? Él haciendo experimentos y análisis en el laboratorio se quemó. Y lo único que tenía a mano era la destilación que tenía del aceite esencial de lavanda y puso los brazos así como para tratar de calmar un poco este ardor y se dio cuenta del poder cicatrizante de la lavanda, que es lo que conocemos hasta el día de hoy. Así que fue casi como por accidente que René Gattefossé es como el padre de la aromaterapia. Después pasamos a Jean Valnet, entre el año 1920 y 1995. También es importante mencionarlo porque él creó el concepto de fitoaromaterapia, es decir, donde ya se reconoce la actividad fisiológica de los aceites esenciales, ¿ya? En este caso se les llamó por primera vez hormonas vegetales, ¿ya? Por todo el complejo que ustedes saben y por la gran cantidad de beneficios que tiene los aceites esenciales en nuestro cuerpo, son verdaderas hormonas vegetales. Luego tenemos a Marguerite Maury, ella de Inglaterra, y ella ya empezó a trabajar en estos años con el aromaterapia a nivel holístico. Ustedes saben que cuando hablamos de holístico es cómo la aromaterapia afecta directamente nuestras emociones, por ejemplo, a través de masaje o a través de la aromaterapia, a través de, el sistema olfativo. Y él creó una guía de aromaterapia que se llamó Secretos de la Vida y Juventud, que también ustedes lo pueden encontrar y que es súper importante mencionarlo. Y para cerrar la línea del tiempo, en el año 2008 aparece nuestra gran empresa doTERRA, y doTERRA, para que ustedes sepan, en su lanzamiento aparece con 25 aceites esenciales y con 10 mezclas. Esto fue el año 2008 y bien sabemos que yo me imagino que ellos también tienen que haber estudiado mucho la historia para saber cómo cultivar y saber en qué lugar se dan mejor los aceites esenciales. Y ustedes saben, y es súper bueno recordar y mencionar de doTERRA, que doTERRA, así como va ocupando estos espacios de tierra para obtener los aceites esenciales, así también le devuelven gratitud a estos lugares, a estas tribus, a estos lugares que ellos intervienen, con beneficios como agua, educación, etcétera. Y también es súper importante, yo creo que ustedes lo saben, pero sabemos que hay aceites esenciales en nuestro día a día, ¿ya? Alguna vez, me imagino que todos han comido chicle, que le decimos chicle por la marca Chiclet, que era muy antigua. Sabemos que el chicle no hubiera sido tan rico ni no lo usaríamos tanto si no fuera por los aceites esenciales de hierbabuena y de menta que tenían en sus orígenes. Probablemente, no digo que sea así, pero me imagino que mucho de lo que se fabrica ahora es químico, ¿ya? Pero me imagino que en su origen era todo natural. Así también la Coca-Cola, hay indicios que muestran que en sus primeras creación tenía aceite esencial de limón, de canela y de naranja. También sabemos que empresas como Natura tienen un montón de productos con aceites esenciales. Hay una pasta esencial Oral-B que también tiene aceites esenciales. Y también tenemos, hay una imagen de la reina Isabel II, de cuando se creó el aceite de la coronación. Es una mezcla de aceites que se mandó a hacer a Jerusalén y que tiene aceites esenciales de azahar, de jazmín, de rosa y de canela.
Ahora, algo que para nosotros resulta como súper entretenido, quizás ver la historia de los reyes, pero esto se manda a hacer a Jerusalén porque ustedes tienen que saber que para la cultura de ellos, los reyes son los representantes de Dios en la tierra, entonces es súper importante para ellos la obtención de estos aceites esenciales y mandarlo a hacer a Jerusalén. Y también nos encontramos con la Lady Di, que usaba esta marca de perfume, eh, que encontré la fórmula de aceites esenciales, ella no usaba ninguna marca, solamente esta marca de aceites esenciales, que era un perfume que contenía geranio, sándalo, pachuli e ylang ylang. Y dicen que tenía un aroma bien característico que era solo de ella, ya que ella usaba este tipo de marca. Así es que eso es, chicos. Les quise hacer como una historia cronológica bien resumida. No sé si quieren comentar algo, qué les pareció, si no sé si habían leído tan en detalle la historia de los aceites, les vamos a compartir la presentación, Se la ¿verdad? vamos a compartir. Sí, y así es que me gustaría escucharlos también un ratito. Es súper importante señalar que una de las cosas que a mí me atrapó fue cómo desde, no sé si ustedes saben, hablamos de las culturas como de Mesopotamia, de los egipcios, y toda esa tierra, al final hablamos acerca del aceite de la unción que proviene de Israel, viene de esa zona. Y curiosamente, desde esa tierra es muy conocido el incienso. Entonces, desde el inicio de la historia, están los aceites esenciales acompañando el caminar del hombre y cómo esto se fue descubriendo, primero partiendo por esa zona de la tierra, expandiéndose y finalmente todos los descubrimientos, como lo enseña el doctor César Rey, provienen de escuelas distintas. La escuela francesa, la escuela española, la escuela inglesa, la escuela suiza o alemana, que viven, son países fronteras. Y todo eso dan origen a la aromaterapia, al uso tópico y ahora al uso interno, gracias a los aceites puros de doTERRA. Mira, importante lo que mencionaste porque la escuela española es súper importante y son como los líderes en aromaterapia. La escuela francesa usan más la parte como científica, ellos siempre buscan como la evidencia científica y la escuela inglesa usa todo el tema como holístico, ya son como expertos en eso, así que tenemos como 3 escuelas grandes de aceites esenciales. Sí, es súper interesante esta clase, es importantísimo que todos nosotros sepamos y conozcamos la historia y la podamos transmitir tal cual fue creada y fue contada, porque el famoso rey que tú hablaste, que escondió ese libro por centenares de años, impidió que mucha gente pudiera tener acceso a esa información, pero nos damos cuenta cómo la naturaleza, la pureza, toma fuerza y aunque uno intente taparla, aflora en alguna etapa de la historia cuando es necesario. No se los comenté, pero ese libro que fue escrito en México, que se le entregó al rey de España, se hizo para él. Después, cuando el Papa Juan Pablo II visitó México, les preguntó al presidente de México en ese tiempo qué es lo que quería, como que qué le podía llevar de regalo, y como eso estaba guardado ¿cómo se llama en Roma? En el Vaticano. El presidente de México curiosamente le pidió que si por favor podía rescatar ese libro y llevárselo de vuelta a México, y de hecho que es donde está ahora. Pero para eso pasaron como 300 o 400 años. ¿Qué les pareció que Europa sea un país, una civilización tan avanzada y siempre tan admirada, pero que en Tenochtitlán, a la misma vez que está ocurriendo la peste negra, en México no había peste, no había nada? ¿Qué les parece eso? Comenten. Bueno, se sabe que históricamente fueron los europeos que trajeron las enfermedades a América, los Tal cual. bichos y todas esas cosas. Exacto. Entonces, Exactamente. se enfrentaron los nativos con cosas nuevas, pero antes de eso, todo lo hacían así como dice Paulina, con las plantas, con aromas, con el humo, pero fueron los europeos los que trajeron las enfermedades acá. Así es. ¿Quién más quiere comentar algo? La Mari, Miriam, bueno, ya comentó, Cecilia, cuéntenos, Iván, ¿qué les parece? Yo había dejado un Bueno, mensaje en ahí el sí. chat. Me encantó la clase. Así Ay, que muchas Maribel, gracias, Pauli. no, excelente. Viniendo de una enfermera experta en aceites esenciales y en química, lo agradecemos mucho, Maribel. Muchas gracias.
Iván, A cuéntanos. ustedes. Bueno, yo la verdad que lo más importante que se puede apreciar acá es que lo que nosotros estamos haciendo eh, como apoyo con lo natural, que es 100% natural, es que esto tiene un respaldo no de un par de años, es un respaldo de ni siquiera de décadas, ¿ya? Yes. Estamos Son hablando miles. de... Sí, se Exactamente. silenció Iván. Estamos haciendo historia. Exactamente, Ahí estamos sí, haciendo ahí sí. historia. Sí, ahora Sí, sí, No, ahora sí. sí. yo creo que los aceites esenciales de alguna forma tienen un peso tan grande que ni siquiera los estudios más grandes, digamos, del mundo pueden llegar a abordar todo lo que significa, porque de hecho deben haber algunas especies que ni siquiera conozcan, ¿ya? Y quizás con qué se van a encontrar, digamos. Entonces lo que se dijo que el cáncer, por ejemplo, que no se podía tratar, o que una enfermedad de la piel era imposible de curar. Bueno, Sí. la historia ha demostrado a través de doTERRA que que es mucho más cercano y es más potente de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, cuando nosotros tenemos una botellita de menta en nuestra mano y simplemente decimos, no, esto ayuda solamente para el dolor de cabeza, no es así, señores. La Ujú. cantidad de usos que tiene un aceite esencial es tremendamente incalculable. Ya se dice, por ejemplo, que la lavanda tiene más de 200 usos, ya, o de 200 tipos de aplicaciones, pero y no creo que el ser humano lo ocupe para esos 200 tipos de aplicaciones. Entonces, si lo ocupáramos a conciencia de lo que significa, entenderíamos que hay un respaldo histórico en lo que estamos haciendo y nos hace sentir más seguro de lo que estamos vendiendo o lo que estamos compartiendo. Es algo que está más que comprobado, tiene un respaldo científico, natural y a través de doTERRA, que es lo que Así nos es. convoca el día de hoy. Me encantó. Oye, un último comentario para finalizar. Cecilia, te veo que estás escribiendo en el chat. Cuéntanos si tienes ahí el micrófono abierto para contarnos a nosotros tu apreciación acerca de esta clase, qué fue lo que más te impactó. Sí. Porque dice, me encantó la clase, encuentro que saber un poco más allá de cómo es la historia de los Tiene mal aceites. el audio, súper. Perfecto. No, por eso vamos a leer tu comentario. Tengo malo el Buenas, audio, por Soro. eso escribo. Me encantó, me Está bien. encantó. Bueno, para Oye, cerrar, muchachos, muchas ¿puedo decir una gracias por cosita? compartir ¿Puedo decir una cosita? este ¿Puedo decir una tiempo. cosita? Sí, Dile, pues. Guido, desde Santiago, cuéntanos. Sí, mira, yo, bueno, saludarlos a todos. Feliz Año Nuevo, feliz 2024. Eh, yo creo que, bueno, el relato de la Pauli es potente en cuanto a material para, digamos, la gente que desacredita de alguna manera los aceites esenciales, poder ponerle la pata encima y decirle, oye, mira, espérate, estamos hablando de algo de miles de años y es... o sea, la historia lo ha probado. Y otra Vale. cosa que quería comentar igual es que igual me llama harto la atención que solamente desde hace unos años en adelante de lo único que se hable sea de la medicina química, digamos, tradicional. Sí. Y llamándole tradicional algo que no es tradicional, porque lo tradicional era la medicina con plantas, con hierbas, con frutas, qué sé yo, pero claramente hay una obsesión por intentar cambiar de alguna forma el El cromosoma origen. humano, la forma que tenemos nosotros, original que Dios creó del ser humano, por ciertos propósitos. O sea, al final nos damos cuenta de que de una u otra manera la intención de la medicina actual no es sanar, sino que hacernos entrar dentro de un bucle de enfermedades para alimentar una industria. Y la Mm. industria que hace callar, digamos, esta industria maligna, finalmente son justamente los aceites esenciales. Entonces, de pronto es tremendo ver que hay familias que tienen muchos, digamos, medicamentos en sus casas y y que nosotros en un tiempo pudimos reemplazar, tampoco fuimos mucho de tomar cosas, pero reemplazamos todo lo que tenía que ver con medicamentos con aceite esencial. Entonces,
Siempre cuando compartimos de aceite, y yo ando con la maleta de repente, la llevo para el trabajo y la gente lo huele, qué sé yo, y le digo, Mm. esta es mi farmacia. Aquí está todo lo que necesitamos con mi esposa para cualquier cosa que nos pase, desde resfriado hasta hongo en los pies. Excelente. No, excelente. Oye, Eso, Guido, mira, eso. a propósito de lo que comentaste, otra cosa que se me olvidó indicar y que lo he estado leyendo, es que como bien tú dices, de hecho los aceites esenciales la gente los coloca en la medicina alternativa. Y si uno googlea lo que es la medicina alternativa, dice que es todo aquello que no tiene base científica. Entonces, para la gente la medicina alternativa, para muchos quizás nosotros podemos sonar como hasta charlatanes de hablar de los aceites esenciales, pero escuché otra definición que dice que medicina alternativa es todo lo que se opone al sistema médico de hoy. Entonces, eso me gustó porque en el fondo es lo que dices tú. Claro, O sea, Lo más hablar de los aceites esenciales e ir en contra del sistema médico de hoy. ¿Te fijas? claro. Tenemos la oportunidad realmente al educarnos, Guido, al hacer lo que tú hiciste de dejar los medicamentos tradicionales, por así decirlo, y reemplazarlos por un concepto de medicina preventiva, Ujú. porque no tan solo se usa el aceite esencial de menta, por ejemplo, ya que Iván mencionó la menta para la fiebre, sino que al usar menta puedes estimular el sistema inmunológico, Es antibiótico también. antibiótico, es un relajante muscular, o sea, la lavanda tiene, como alguien mencionó ahí, más de 400 usos. Entonces, simplemente nos toca aprender, y en este proceso de aprender de historia, créanme que yo he aprendido mucho y al volver a verlo voy a aprender más, y todas estas personas que van a sumarse a esta línea de conocimiento gratuito, porque esto es gratis para nuestros equipos y para las personas que van a usar los aceites esenciales, les va a ayudar a que ellos también puedan reemplazar tal vez esos medicamentos que provocan adicción o que tal vez están provocando algún daño extra por una salud natural. Así es que muchas gracias por haberse conectado. Esta clase va a quedar grabada para que la podamos compartir, y atentos porque la próxima clase va a ser de química netamente. Sí, vamos a hablar ya vamos a hablar de los monoterpenos, que son los primeros componentes químicos de algunos aceites esenciales. Son varias clases que quedan como 2 o 3. Vamos a hablar de la química de los aceites, sus estructuras moleculares. Hasta el final, la última clase va a ser de Va a mezclas. ser un regalo, le quiero hacer un taller de mezclas, de cómo mezclar en porcentaje, en cantidad de gotitas, para que podamos ya empezar nosotros mismos a hacer nuestras mezclas, pero en el porcentaje correcto, y no empezar a echarle 10 gotas de cada uno. Entonces vamos a aprender cuáles son los aceites potenciadores, los personificadores. Esa va a ser la última clase. Así que ¿Ya? muchas gracias por participar. Le mandamos un abrazo. Una consulta, ¿dónde consigo la clase 1? Se la vamos a enviar, no se preocupen. Ah, pero de estar en fundador. Sí, Siempre la sí, enviamos. se Ya, la pero vamos a enviar. la vamos a reenviar. Y las personas que están viendo este video, que están preguntando lo mismo, Miriam, por eso tu pregunta me encanta, porque se la vamos a enviar. Y la persona que te invitó a doTERRA te la va a enviar, así que no te preocupes. Les mandamos un gran abrazo ahora en sus cámaras. Besitos para todos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias, que estén bien. Igual. Chao, gracias.